Todo comenzó con una caja de recuerdos olvidados. En un desván polvoriento, mientras se organizaban las pertenencias de una tía fallecida en Valencia, Julia, una joven fotógrafa aficionada, encontró un viejo álbum de fotos encuadernado en cuero oscuro. No parecía gran cosa a primera vista, pero bastó con abrir la primera página para que algo en su interior se revolviera. Allí, entre imágenes borrosas de bodas, comuniones y paseos por la playa en los años 90, una foto en particular le llamó la atención. Era una escena aparentemente trivial. Un grupo de ancianos sentados en círculo en lo que parecía ser el patio de una residencia para mayores, nada fuera de lo común, salvo por un rostro. Ese rostro. Julia no lo reconocía personalmente, pero lo había visto antes, en la portada de un periódico antiguo que su abuelo coleccionaba con fervor. En aquella portada amarillenta por el tiempo, se leía el titular: Desaparece misteriosamente banquero de prestigiosa entidad financiera. Familia teme lo peor. La imagen de archivo mostraba al mismo hombre, cejas pobladas, una cicatriz sobre el pómulo derecho, mirada firme, y en la foto del álbum, el mismo sujeto, solo que con el cabello completamente blanco y una expresión perdida, sentado entre otros ancianos, vestido con un suéter gris y sosteniendo una taza de té. Julia sintió un escalofrío. ¿Era posible? ¿Podría ser él? ¿El banquero desaparecido hacía más de 15 años? La desaparición de Héctor Beltrán fue uno de esos casos que dividieron opiniones en todo el país. Era el director financiero del Banco de Castilla, un hombre brillante, meticuloso, de pocas palabras pero muchos secretos, según decían. Un lunes de junio de 2008, simplemente no se presentó a trabajar. Su coche fue encontrado estacionado junto al acantilado de San Vicente. Las llaves aún en el contacto. Ninguna nota. Ninguna señal de lucha. La policía inicialmente pensó en suicidio, pero el cuerpo nunca apareció. Durante semanas la noticia ocupó los titulares. Se especuló de todo: fuga por desfalco, secuestro orquestado, problemas familiares, hasta teorías más bizarras sobre redes clandestinas de lavado de dinero. Pero con el tiempo, la historia se enfrió y pasó a engrosar la larga lista de desapariciones sin resolver. Su esposa, Clara, hizo apariciones en televisión implorando por respuestas. Su hijo mayor, Marcos, llegó a declarar que mi padre nunca abandonaría a su familia. Él fue obligado a desaparecer. Julia, intrigada, tomó una foto de la imagen con su celular. Decidió buscar en Internet más información sobre el caso. A los pocos minutos, encontró un blog que recopilaba crónicas de desapariciones famosas en España. Allí estaba la historia de Héctor Beltrán contada al detalle. Su carrera, su familia, los rumores de corrupción dentro del banco, y también las múltiples pistas falsas que aparecieron en los años posteriores a su desaparición. Pero lo más inquietante era que, según los registros oficiales, nadie había vuelto a verlo desde aquel día de junio. Entonces, ¿quién era el hombre en la fotografía? Movida por la intuición, o quizá por esa voz interior que susurra cuando algo importante está por revelarse, Julia decidió investigar más a fondo. Con ayuda de una aplicación de reconocimiento facial, comparó el rostro del anciano de la foto con una imagen digitalizada de Héctor Beltrán sacada del archivo del periódico. El porcentaje de coincidencia fue del 86%, suficiente para sacudirla, suficiente para no dejarlo pasar. Esa residencia, pensó, ¿dónde estaría? ¿Aún seguiría abierta? Con atención volvió a mirar la imagen. En la esquina inferior derecha, apenas visible, se leía el nombre: Residencia Los Álamos, Ávila. Julia no lo pensó dos veces. Hizo una llamada rápida fingiendo ser la sobrina de uno de los pacientes y pidió información general. Confirmaron que el lugar seguía en funcionamiento. ¿Podría realmente ser él? La historia, sin saberlo, estaba a punto de resucitar. 15 años después de haber sido olvidado, un rostro enterrado en la memoria nacional parecía reaparecer, entre los vivos. Pero, ¿por qué? ¿Cómo había llegado hasta allí? ¿Y qué significaba su silencio? Julia no era periodista ni detective.
Tampoco tenía experiencia en investigaciones criminales, pero algo dentro de ella la impulsaba con fuerza. Tal vez era la extraña conexión que sentía con esa historia, o la posibilidad de resolver un misterio que había quedado suspendido en el tiempo. Esa noche no pudo dormir. Pasó horas revisando todo lo que pudo encontrar sobre Héctor Beltrán. Entrevistas, artículos de archivo, documentos filtrados, incluso foros antiguos donde internautas discutían teorías sobre su desaparición. Descubrió que, antes de su desaparición, Héctor había sido objeto de una investigación interna dentro del banco. Se hablaba de movimientos sospechosos en cuentas del extranjero y de presiones externas para que no declarara sobre ciertos socios. Sin embargo, nunca se presentó una acusación formal. Todo parecía haber sido sepultado discretamente tras su desaparición. A la mañana siguiente, Julia condujo hasta Ávila. El viaje fue largo, acompañado de pensamientos confusos y una mezcla de ansiedad con expectativa. Al llegar a la residencia Los Álamos, se encontró con un lugar tranquilo, apartado del bullicio urbano. Un edificio sencillo rodeado de pinos y jardines bien cuidados. En la entrada, una recepcionista de mediana edad la saludó con cortesía. ¿En qué puedo ayudarte? Julia improvisó. Hola, mi abuela estuvo aquí hace años y encontré una foto suya entre los residentes. Me gustaría saber si alguno de ellos sigue aquí, especialmente uno de los caballeros que aparece sentado con ella. Me gustaría hacerle unas preguntas. La recepcionista, un poco desconfiada, la condujo hacia una pequeña oficina donde la directora de la residencia, Carmen, la recibió. Julia mostró la imagen. Carmen observó la foto por unos segundos. Sí, ese señor aún está aquí. Lo conocemos como Don Elías. Llegó hace unos años, traído por una asociación que ayuda a personas sin familia ni documentos. Fue encontrado deambulando por una carretera comarcal, sin memoria, sin identificación. Un caso extraño. El corazón de Julia latía con fuerza. ¿Y no han intentado averiguar quién era? Claro que sí. Hicimos una denuncia, se tomaron sus huellas, se notificó a las autoridades. Pero nunca apareció ningún registro coincidente. Lo diagnosticaron con amnesia disociativa. Vive tranquilo, aunque tiene episodios de confusión. Carmen la miró con suspicacia. ¿Por qué te interesa tanto? Julia dudó un momento, pero luego fue honesta. Creo que ese hombre podría ser Héctor Beltrán, el banquero desaparecido en 2008. Hay mucha información que lo vincula, y esta foto podría ser la clave. Carmen frunció el ceño. Se quedó en silencio, procesando lo que acababa de oír. Finalmente, se levantó. Sígueme. Caminaron por un pasillo largo hasta llegar a un jardín interno. Allí, bajo un árbol de magnolia, un hombre mayor leía en voz baja un libro de tapas desgastadas. Julia lo reconoció al instante. No cabía duda. Era el mismo de la fotografía y el mismo de los periódicos de hace 15 años. El supuesto Don Elías alzó la vista. Tenía los ojos vidriosos, la piel curtida por los años, pero una expresión serena. Julia se le acercó con respeto. «Buenos días. ¿Puedo sentarme?» El anciano asintió en silencio. «¿Cómo se siente hoy?» «Tranquilo, aunque las palabras me cuestan a veces», respondió con voz temblorosa. Julia le mostró una fotografía de archivo de Héctor Beltrán. El hombre la observó fijamente durante varios segundos. Algo en su mirada cambió. Una sombra cruzó su rostro. «Ese», susurró, «se parece a mí». Julia sintió un nudo en la garganta. «¿Le parece familiar?» «No lo sé. A veces tengo sueños con un lugar con muchas luces y gritos. Una mujer con cabello oscuro y un niño pequeño». Julia sabía que había tocado algo profundo. Tal vez un recuerdo enterrado. ¿Puede que esa mujer sea su esposa? ¿Y ese niño su hijo? El anciano no respondió. Cerró los ojos por un instante, como si intentara atrapar una idea fugaz en su mente. Julia agradeció el momento y se retiró con una mezcla de esperanza y dudas. Volvió a hablar con Carmen. «Creo que es importante que se haga un examen de ADN. Hay una familia allá afuera que lleva años esperando por respuestas». Carmen asintió, aunque con cautela. «No será fácil.
Las instituciones son lentas, y si no hay pruebas legales puede que lo rechacen. Julia sabía que necesitaba más. Una imagen no bastaría, pero estaba dispuesta a seguir adelante. No solo por ella, sino por la historia, por la verdad, y por un hombre que tal vez había sido arrancado de su vida por motivos que aún nadie comprendía. Los días siguientes fueron una mezcla de investigación, silencios y tensiones internas para Julia. Volvió a Valencia con una sola idea fija en la mente: confirmar la identidad del anciano. Su intuición le gritaba que era Héctor Beltrán, pero necesitaba una prueba irrefutable. Y eso solo podía conseguirse de dos formas: mediante una comparación de huellas digitales o una prueba de ADN. Ambas opciones parecían inalcanzables sin apoyo legal o familiar. Fue entonces cuando recordó una entrevista antigua con Clara, la esposa de Héctor, publicada en una revista dominical. La buscó y la encontró escaneada en un foro. En el artículo, Clara mencionaba que, a pesar del tiempo, jamás había dejado de buscar. Julia encontró una dirección de correo electrónico adjunta a una iniciativa que Clara había liderado años atrás: una fundación para personas desaparecidas. Dudó unos minutos, pero finalmente le escribió. El mensaje era claro, directo, pero respetuoso. Señora Clara, encontré una fotografía de un hombre muy parecido a su esposo en una residencia de ancianos en Ávila. Sé que suena increíble, pero creo que vale la pena investigarlo. Estoy dispuesta a compartirle todo lo que tengo. No busco fama ni dinero, solo ayudar. Pasaron 2 días sin respuesta. Julia comenzó a dudar de sí misma. ¿Y si estaba equivocada? ¿Y si el anciano solo se parecía y ella había creado toda una narrativa en su mente? Pero entonces, una respuesta llegó. Gracias por escribir. Ya no suelo atender estos mensajes, pero algo en sus palabras me hizo continuar leyendo. ¿Tiene una dirección donde podamos hablar? Si hay una mínima posibilidad de que sea él, no puedo ignorarla. Clara la llamó por videollamada esa misma noche. Al ver la imagen que Julia le mostró en alta resolución, su rostro cambió por completo. Lloró en silencio, cubriéndose la boca. «Dios mío, Héctor», susurró. Julia sintió que se le apretaba el pecho. «¿Está segura?» «No tengo duda. Es su mirada, esa forma de sostener la taza. Lo vi miles de veces hacerlo en casa», sollozó. «Ese es mi marido». Clara le pidió unos días para organizarse y viajar a Ávila. Mientras tanto, Julia decidió seguir indagando. Volvió a la residencia, esta vez con permiso para ver al anciano durante más tiempo. Lo encontró en el mismo lugar, bajo el árbol de magnolia, murmurando letras de canciones que parecían antiguas. Se sentó a su lado. «Hola, don Elías. ¿Puedo acompañarlo?» El anciano asintió. «¿Le puedo hacer unas preguntas?» «Depende, si no son de matemáticas», bromeó con una sonrisa apagada. «¿Recuerda si alguna vez tuvo hijos?» El hombre bajó la vista. «A veces, en mis sueños, veo un niño con una pelota roja. Me llama papá, pero luego despierto y se va. ¿Y su esposa? No lo sé. Tengo una voz en la cabeza, una voz dulce, pero no sé cómo se llama. No sé si es real o inventada». Julia le mostró otra imagen, una foto de Clara joven, en una antigua gala benéfica junto a Héctor. El anciano la miró. Algo se estremeció en su interior. «Esa mujer, me duele el pecho cuando la veo». Julia sintió que se quebraba por dentro. El hombre frente a ella no era simplemente un anciano extraviado. Era alguien que había perdido su vida entera, su identidad, su historia, y que empezaba, poco a poco, a recordar. «Pronto vendrá alguien a verlo», le dijo Julia. «Alguien que lo conoce desde hace muchos años». Don Elías la miró con ternura, pero también con miedo. «¿Y si no soy quien ustedes creen? ¿Y si solo soy una sombra?» Julia tomó su mano. «No importa si no lo recuerda. Si ella lo reconoce, eso será suficiente para comenzar». Cuando Clara llegó a la residencia 3 días después, acompañada de su hijo Marcos, ahora un hombre de 28 años, el aire parecía contener la respiración. Carmen las recibió y guió hasta el jardín. El anciano estaba sentado como siempre, pero al ver a Clara, algo sucedió.
Se puso de pie lentamente, caminó hacia ella, la miró a los ojos, y entonces sus labios temblaron. Clara, dijo con voz débil. Clara lloró sin poder contenerse. Lo abrazó con fuerza. Marcos, a unos pasos, observaba en silencio, entre conmoción y lágrimas contenidas. «Estás vivo, estás aquí», decía Clara, como si necesitara repetirlo para creerlo. Don Elías, o tal vez Héctor, no comprendía del todo, pero algo en su interior se encendía, como brasas ocultas bajo la ceniza. La directora accedió a realizar un test de ADN con el consentimiento de los involucrados. El proceso tardaría unos días. Mientras tanto, la noticia comenzó a filtrarse en redes sociales. Una historia olvidada estaba regresando a la luz, pero con ella vendrían muchas preguntas, y quizá verdades que más de uno prefería dejar enterradas. Los días pasaban con una mezcla de tensión y esperanza. Mientras esperaban el resultado del examen de ADN, Clara y Marcos visitaban al anciano a diario. Aunque él no recordaba claramente sus nombres ni los detalles de su vida anterior, comenzaba a mostrar pequeños destellos de memoria. Reconocía palabras sueltas, melodías de canciones que cantaban en familia, y hasta murmuró una vez el apodo con que Clara lo llamaba en la intimidad: Belle. Ese diminutivo, que nunca fue publicado en ningún medio, hizo que Clara se derrumbara nuevamente. Aquello no podía ser casualidad. Mientras tanto, Julia se mantuvo al margen, observando cómo esa familia se reconstruía con cautela. Se sentía feliz, sí, pero también ansiosa. Algo dentro de ella le decía que esa historia, por más tierna que se volviera, aún ocultaba sombras. Y esas sombras empezaron a tomar forma el cuarto día. Una tarde, Carmen la llamó discretamente a su oficina. «Julia, ¿ha llegado alguien que preguntó directamente por don Elías? No es familiar ni cuidador, y no parece un simple curioso». «¿Quién es?», preguntó Julia de inmediato en alerta. No quiso dar su nombre completo. Se identificó como un representante legal del Banco de Castilla, pero no mostró ninguna documentación oficial. Lo acompañaba otro hombre que claramente no hablaba por él. Tomaron nota de la ubicación de la residencia, observaron a los pacientes desde lejos y se marcharon sin más. Julia sintió un escalofrío. ¿Tomaron fotos? No lo sé, pero claramente sabían a quién buscaban. La sospecha creció en su interior como una maleza. ¿Por qué el banco enviaría a alguien a buscar a Héctor ahora después de 15 años? ¿Acaso lo estaban vigilando desde antes? ¿Y por qué no aparecieron cuando fue encontrado vagando por una carretera? Esa misma noche, Julia recibió un mensaje anónimo a su correo personal. Hay cosas que es mejor no desenterrar. Algunas desapariciones son necesarias. No contenía firma ni asunto. El remitente era una dirección temporal, imposible de rastrear. Julia sintió miedo real por primera vez. El resultado del ADN llegó al día siguiente. Clara y Marcos lo recibieron en privado, junto a Carmen y un notario. La comparación era concluyente. El anciano identificado como Don Elías tenía un 99,98% de coincidencia genética con Marcos Beltrán. Era, sin lugar a dudas, Héctor Beltrán, el banquero desaparecido. La noticia fue tratada con discreción por parte de la residencia. Clara pidió que no se hiciera pública de inmediato. Quería proteger a su marido, pero la historia ya había comenzado a circular en foros y grupos de redes sociales, y no pasó mucho tiempo antes de que un periodista local tocara a la puerta de la residencia, seguido por un equipo de televisión. «Recibimos información anónima de que el banquero desaparecido ha sido encontrado aquí. ¿Podemos confirmar la identidad del paciente?». Carmen se negó a hablar. Julia también. Pero todo estalló cuando un noticiero nacional presentó una exclusiva al día siguiente, mostrando imágenes del anciano en el jardín de la residencia, grabadas sin permiso desde un dron, junto a un titular impactante. «El regreso del banquero fantasma. ¿Dónde estuvo Héctor Beltrán los últimos 15 años?». El caos fue inmediato. Cadenas de televisión, medios digitales, prensa internacional. La historia se volvió viral. Algunos se mostraban conmovidos por la reunión familiar. Otros comenzaban a hacer preguntas más incómodas.
¿Había fingido su desaparición? ¿Era un acto para evadir responsabilidades legales? ¿Y qué pasó realmente en el Banco de Castilla en 2008? Clara convocó a una rueda de prensa improvisada en un hotel cercano para aclarar la situación. Habló con dignidad y firmeza. Mi esposo sufrió un colapso mental tras una fuerte presión laboral y amenazas que hoy aún no comprendemos. Lo que pasó con el banco fue silenciado durante años. Nosotros lo dimos por muerto, pero él fue víctima de algo más grande. No fingió su desaparición. Fue empujado hacia el olvido. Julia observaba todo desde la última fila. No era solo una espectadora. Había iniciado algo que ya escapaba de sus manos. Al final de la rueda de prensa, un hombre de traje gris se acercó a ella discretamente. ¿Eres Julia Ortega? Sí. Trabajo para un bufete que investigó al Banco de Castilla en 2009. Tienes que ver esto. Le entregó un sobre cerrado. Dentro, copias de documentos internos del banco, informes confidenciales, movimientos financieros irregulares y, lo más importante, un memorándum interno fechado en abril de 2008, firmado por un directivo, en el que se alertaba sobre el riesgo de que Héctor declarara ante la Comisión de Transparencia. Si Beltrán rompe el silencio, todo se viene abajo. Hay que neutralizarlo. Julia sintió náuseas. Aquello no era una simple historia de un hombre perdido. Era un encubrimiento masivo, una operación para silenciar a un testigo clave. Y si Héctor fue neutralizado, eso implicaba una red de intereses aún activa y peligrosa. Volvió a la residencia, con el sobre en la mano. Clara la recibió en el pasillo. ¿Qué pasa? Tenemos que hablar. No es solo una historia familiar. Hay algo mucho más oscuro detrás de la desaparición de Héctor. Clara la miró, firme. Entonces cuéntamelo todo. La revelación de que Héctor Beltrán estaba vivo provocó una ola de reacciones difíciles de contener. La familia Beltrán, que había pasado 15 años sumida en el dolor, ahora se veía expuesta al escrutinio público, a la sospecha y, peor aún, al peligro. Las cámaras se apostaban diariamente frente a la residencia. Algunos medios querían entrevistas, otros solo buscaban el morbo. La directora del centro, Carmen, tuvo que contratar seguridad privada y limitar el acceso incluso a los familiares más cercanos. Clara, por su parte, intentaba mantenerse firme, pero su semblante evidenciaba el peso de las nuevas circunstancias. Había recuperado a su esposo, sí, pero no en las condiciones que había imaginado durante años. Héctor no era el mismo. Su memoria seguía fragmentada, su mente atrapada entre destellos de un pasado borrado y la confusión del presente. Algunos días no la reconocía. Otros la llamaba por su nombre y le pedía que le leyera poemas, como hacía antes de dormir. Es como vivir con un fantasma que a veces regresa, le confesó a Julia una tarde, mientras compartían un café en el comedor de la residencia. Lo amo, pero no sé si él recuerda amarme a mí. Julia no supo qué decir. Lo único que podía ofrecer era escucha, y eso, en aquel momento, era suficiente. Marcos, el hijo, se mostró más práctico. Había crecido con la herida abierta de una figura paterna desaparecida, y ahora que la tenía frente a él, no sabía cómo lidiar con el resentimiento. No puedo simplemente abrazarlo y hacer de cuenta que nada pasó, le dijo a Julia, mientras caminaban por los jardines exteriores. Cuando yo tenía 14 años, tuve que convertirme en el hombre de la casa, y ahora me dicen que todo ese tiempo, él estuvo vivo. ¿Crees que lo hizo a propósito?, preguntó ella. No lo sé. Eso es lo peor. Quiero creer que fue víctima de algo, pero si me entero de que él se fue por decisión propia, Julia lo interrumpió. No fue así. Tengo pruebas, documentos que indican que su desaparición fue provocada, silenciado, por el banco, por gente con poder. Le mostró una copia del memorándum. Marcos lo leyó en silencio, apretando la mandíbula. Su expresión pasó de la incredulidad a la rabia. ¿Y qué piensan hacer con esto? Publicarlo, denunciarlo, pero primero quería hablar contigo y con tu madre. Esa noche, Julia y Clara tuvieron una conversación delicada. Clara, inicialmente reacia a volver al ojo del huracán, terminó por comprender la magnitud de lo que Julia había descubierto.
Si esto es verdad, dijo, entonces Héctor fue víctima de una conspiración, y otras personas podrían estar en riesgo. No puedo callar sabiendo eso. Ambas acordaron filtrar los documentos a un medio de confianza. Eligieron a una periodista de renombre, Marta Esquivel, quien había investigado durante años casos de corrupción financiera. Marta aceptó de inmediato, prometiendo un enfoque ético y profundo. No vamos a lanzar esto como un escándalo más. Esta historia merece respeto, dijo por teléfono. Pero prepárense, van a intentar callarlas. Y así fue. 2 días después de que Marta iniciara su investigación, comenzaron las presiones. Primero fueron llamadas sin número, con silencios del otro lado. Luego, un intento de forzar la cerradura del apartamento de Julia. No se llevaron nada, pero dejaron una clara señal. Podían entrar cuando quisieran. «Están asustados», dijo Marta cuando se lo contó. «Eso significa que estamos tocando la verdad». La periodista decidió proteger sus fuentes y publicar el reportaje bajo estrictas medidas de seguridad digital. En él se revelaban conexiones entre altos ejecutivos del Banco de Castilla y políticos locales, lavado de dinero, manipulación de balances, y cómo Héctor Beltrán había descubierto todo esto semanas antes de desaparecer. El artículo sugería que su colapso mental podría haber sido inducido por drogas o algún tipo de aislamiento forzado. El reportaje se volvió viral en menos de 24 horas. La reacción pública fue explosiva. La Fiscalía anunció que reabriría la investigación sobre la desaparición de Héctor y las prácticas del banco. Algunos directivos fueron llamados a declarar. El banco, presionado, emitió un comunicado vago y defensivo, negando toda responsabilidad. En medio de todo eso, Héctor, o lo que quedaba de él, parecía permanecer en un mundo paralelo, pero algo cambió. Una tarde, mientras Julia le leía fragmentos de una novela que solía gustarle, él la interrumpió. «El informe lo guardé en casa». Julia lo miró sorprendida. «¿Qué informe?» «Las transferencias, los documentos, en el falso fondo del escritorio, en mi despacho». Julia corrió a contárselo a Clara y Marcos. Ambos sabían que la casa donde vivían había sido vendida hacía años, pero conservaban una propiedad más antigua en las afueras de Toledo. Era allí donde Héctor solía retirarse los fines de semana. Decidieron ir juntos con la esperanza de encontrar algo. La casa estaba abandonada, pero aún en pie. Entre el polvo y los muebles cubiertos con sábanas, reconocieron el despacho. El escritorio estaba allí, intacto. Tras desmontarlo con cuidado, encontraron lo que parecía una tabla suelta. Debajo, una carpeta plastificada con el nombre Archivo P12. Dentro, decenas de hojas impresas, movimientos bancarios, contratos, notas manuscritas y una carta firmada por Héctor, fechada 3 días antes de su desaparición. Si estás leyendo esto, es porque algo me pasó. No puedo callar lo que sé. El banco ha encubierto operaciones ilegales durante años, y están dispuestos a silenciar a quien hable. Me han amenazado. Si desaparezco, busquen aquí. Julia sintió asombro, tristeza e indignación. Héctor no solo había sido víctima. Había intentado dejar una huella, un testamento silencioso que nadie encontró a tiempo. Ahora, esa verdad finalmente emergía a la luz. El descubrimiento del archivo P12 no solo fue una pieza clave para confirmar las sospechas sobre la desaparición de Héctor Beltrán, sino que también abrió puertas a nuevas preguntas. Preguntas que ni Julia ni Clara, ni siquiera los investigadores más experimentados estaban preparados para enfrentar. Dentro de la carpeta había más que simples documentos bancarios. Entre los papeles había una lista de nombres, varios de ellos tachados con tinta roja. Junto a cada nombre, fechas, códigos y abreviaciones en clave. Clara, con el ceño fruncido, pasó el dedo por uno de los nombres. Luis M. Q. «Este nombre me suena», dijo. «Creo que fue uno de los socios fundadores del banco». Julia buscó rápidamente en su móvil. Encontró un artículo de 2006 que hablaba de Luis Miguel Quintero, ex vicepresidente del Banco de Castilla,
quien renunció misteriosamente semanas antes de la desaparición de Héctor. Poco después, se reportó su suicidio en su casa de campo. El informe oficial decía muerte por sobredosis accidental. Pero según el archivo P12, esa muerte estaba marcada con una palabra escrita a mano: neutralizado. Marcos, que hasta ese momento se había mantenido más distante de las implicaciones políticas y financieras, leyó en voz alta otro de los nombres de la lista: Claudia R.S. ¿Quién es ella? Julia volvió a investigar. Claudia Ramírez Sánchez, periodista económica, desaparecida en 2009 después de publicar una columna donde acusaba irregularidades contables dentro del sistema bancario regional. Su caso nunca fue resuelto. Su desaparición, según el archivo, tenía el mismo sello: neutralizada. «Esto no solo es sobre tu padre», dijo Julia, mirando a Marcos con seriedad. «Es una red que lleva años silenciando voces». A medida que Marta Esquivel fue profundizando su investigación, comenzó a recibir información de fuentes inesperadas. Un ex empleado del área de auditoría del banco la contactó de forma anónima para compartir copias de correos electrónicos que mostraban cómo, durante años, se desviaron millones de euros hacia empresas fantasma. En varios de esos correos aparecía el nombre de un ex senador y, para sorpresa de todos, también el de un excomisario de policía. Julia lo resumió con pocas palabras. Esto llega mucho más alto de lo que pensábamos. Mientras tanto, en la residencia Los Álamos, la salud de Héctor comenzó a dar signos de mejora lenta pero constante. Las visitas diarias de Clara y Marcos parecían reconectarlo con fragmentos de su identidad. En una ocasión, al ver un reportaje en la televisión que hablaba sobre su caso, Héctor susurró: «Yo no quería desaparecer, pero me hicieron creer que era lo mejor para ustedes». Clara lo tomó de la mano, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Quiénes fueron, Héctor? ¿Quién te hizo esto?». Pero él no respondió. Se limitó a cerrar los ojos, como si la respuesta aún estuviera encerrada en algún rincón inalcanzable de su mente. El escándalo mediático seguía creciendo. El gobierno regional anunció la creación de una comisión para investigar posibles crímenes financieros encubiertos entre 2005 y 2012. Sin embargo, Julia comenzó a recibir señales de que alguien intentaba manipular la narrativa. Un día, al revisar su correo electrónico, encontró una notificación extraña: un intento de acceso a su cuenta desde una IP ubicada en Bruselas. Horas más tarde, su computadora fue bloqueada por completo. Por precaución, Marta y Julia decidieron guardar copias físicas y digitales de todos los documentos en 3 lugares distintos. El miedo era real. «No solo están cubriendo el pasado», dijo Marta. «Están luchando por mantener el presente en silencio». Y como si la tensión no fuera suficiente, apareció un nuevo personaje: Víctor Sanz, un antiguo compañero de universidad de Héctor, ahora convertido en asesor político y figura influyente en medios económicos. Sanz apareció repentinamente en una entrevista televisiva declarando que la supuesta reaparición del señor Beltrán podría ser una manipulación mediática y que debe investigarse a quienes están utilizando este caso para fines personales o políticos. Julia, indignada, confrontó públicamente sus declaraciones en una entrevista en directo. Lo acusó de querer deslegitimar el testimonio de un hombre enfermo que durante años fue víctima de una red de corrupción y encubrimiento. Pero lo que Julia no esperaba era lo que Sanz revelaría después. «Conozco a Héctor desde hace más de 30 años», dijo Sanz frente a las cámaras. «Sé perfectamente de lo que era capaz, y también sé que guardaba una copia de sus archivos, en un lugar que jamás le mencionó a su esposa ni a su familia, porque confiaba en mí». Julia quedó helada. ¿Era verdad? ¿Héctor había dejado una copia adicional de sus archivos? ¿Y se los confió a Sanz? Clara, al enterarse, reaccionó con rabia. «Eso es mentira. Héctor jamás habría hecho eso». Pero al día siguiente, Sanz compartió públicamente una fotografía, él y Héctor, en una terraza, con la misma carpeta Archivo P12 en sus manos.
Dijo que Héctor se la entregó como seguro de vida. Si algo me pasa, quiero que lo tengas tú, me dijo, afirmó Sanz. Por eso no pueden usar su reaparición como pretexto para desatar una caza de brujas. Todo esto fue un intento desesperado, de protección. La opinión pública quedó dividida. Algunos vieron a Sanz como un oportunista que ahora intentaba controlar la narrativa. Otros comenzaron a dudar. Había algo que Clara y Julia no sabían. En medio del caos, Héctor tuvo un nuevo episodio de lucidez. Llamó a Carmen, la directora de la residencia, y le pidió algo extraño, que le trajera un cuaderno negro que había escondido en el fondo de su armario. Allí, entre frases inconexas y recuerdos perdidos, había un nombre escrito varias veces. V. Sanz. No confiar. Clara lo leyó en silencio, con la respiración contenida. Julia tomó el cuaderno en sus manos. Por primera vez, sentía que a cada paso que daban, a cada capa que desenredaban, el nombre de Víctor Sanz, escrito una y otra vez en aquel cuaderno, fue un golpe directo a las certezas que Clara intentaba reconstruir. Durante años, creyó que conocía a su marido, sus pensamientos, sus lealtades. Pero ahora, con cada revelación, surgía un retrato distinto de Héctor, uno más paranoico, más solo, más atrapado en un mundo de secretos del que nunca pudo salir. Julia observó en silencio mientras Clara hojeaba el cuaderno negro, sus dedos temblorosos deteniéndose en páginas con dibujos sin sentido, ecuaciones financieras y frases cortadas. Me siguen. No hablar. Sanz dijo que no hay peligro, pero no lo creo. Si no vuelvo, destruye todo. ¿Por qué nunca me lo contó?, murmuró Clara, casi en un susurro. Quizás intentaba protegerte, respondió Julia con cautela. O quizás ya no confiaba en nadie. Marcos, que había estado leyendo en voz baja en la esquina de la sala, se incorporó de golpe. ¿Y si todo esto nos consume también? ¿Y si seguimos cavando hasta que terminemos como él? Julia lo miró con firmeza. Entonces será porque valía la pena saber la verdad. Esa noche, Julia se quedó en la residencia hasta más tarde. Sentía que Héctor, aunque no pudiera expresarlo con claridad, quería decir algo. Lo encontró en su habitación, despierto, observando la ventana como si esperara a alguien. ¿Esperas a Clara?, preguntó con voz suave. No, a él. Siempre vuelve cuando está oscuro, dijo Héctor sin mirarla. ¿Quién? El hombre del reloj caro. Julia se estremeció. ¿Víctor? Héctor no respondió directamente. Tomó una hoja en blanco y, con mano temblorosa, escribió una palabra. Chantaje. ¿Te chantajeó? Asintió. Luego, con esfuerzo, escribió otra frase. Yo firmé para salvar a Clara. No sabían que tenía copia. Julia sintió que el estómago se le encogía. ¿Había sido obligado a firmar documentos comprometedores? ¿Fue forzado a desaparecer como parte de un acuerdo sucio para proteger a su esposa? Al día siguiente, Marta Esquivel publicó un nuevo artículo con parte del contenido del cuaderno, pero lo hizo con una advertencia. Este hombre vivió años en el silencio. Su memoria es frágil, pero sus notas apuntan a una estructura de corrupción que sigue viva. No se trata solo de justicia, sino de dignidad. Las reacciones fueron intensas. Mientras algunos sectores exigían la renuncia de políticos vinculados con el escándalo, otros defendían a Víctor Sanz, quien ahora se presentaba como la única persona que había protegido la integridad de Héctor todos estos años. Pero lo que nadie esperaba era la aparición de una nueva figura. Una mujer de unos 50 años, elegante, reservada, se presentó en la residencia con una carpeta en mano. Se identificó como Eva Monclús, exdirectora de Recursos Humanos del Banco de Castilla. Había trabajado durante años en la sombra, pero decidió romper el silencio después de ver el rostro de Héctor en la televisión. Pidió hablar en privado con Clara, Julia y Marta. Él no estaba loco, dijo con seguridad. Desde el principio, sabíamos que Héctor estaba reuniendo pruebas. Lo descubrieron. Lo amenazaron. El plan era destruir su reputación antes de que pudiera hablar, pero algo salió mal. ¿Qué fue lo que salió mal?,
preguntó Clara. Héctor desapareció antes de que pudieran hacer público el escándalo. Alguien lo ayudó a huir. Y estoy casi segura de que no fue Víctor. Fue una tercera persona dentro del consejo. Alguien que desapareció poco después. ¿Quién? Eva dudó unos segundos. Julián Miravalles, subdirector de Seguridad Interna. Era discreto, metódico y leal. Se dice que lo mandaron a otro país, pero no hay rastro de él desde 2009. Marta, con su grabadora encendida, pidió una declaración oficial. Eva accedió, con la condición de que su rostro fuera ocultado por seguridad. La entrevista fue transmitida esa misma semana. La figura de Héctor pasó de víctima pasiva a testigo clave. Pero con esa visibilidad también llegó el peligro. El abogado de Víctor Sanz envió una carta formal a Clara exigiendo que cesaran las difamaciones contra su representado. El documento insinuaba posibles acciones legales, además de una solicitud de revisión judicial sobre el estado mental de Héctor. Clara rompió la carta en silencio. ¿Ahora quieren declarar que está loco otra vez? No lo van a borrar por segunda vez. En medio de todo, Julia comenzó a notar una tensión creciente entre Clara y Marcos. El hijo, cada vez más expuesto a los medios y a las presiones legales, comenzaba a perder la paciencia. «Madre, esto no es sostenible. Papá no va a mejorar mágicamente. Y tú estás sacrificando tu salud, tu nombre, por algo que quizás no tenga solución. ¿Te estás rindiendo? Estoy tratando de protegerte. ¿O no te das cuenta de que nos están acorralando?» Clara lo miró con dureza. Tu padre no se rindió, ni cuando lo traicionaron, ni cuando lo arrancaron de su vida. No lo voy a hacer yo ahora. Julia, que presenciaba el intercambio desde la puerta, sintió que las grietas emocionales se profundizaban. Ya no era solo una historia de verdad contra mentira. Era una guerra de resistencias internas, de heridas viejas que se reabrían sin piedad. Una noche, Julia encontró a Héctor llorando solo en el jardín. ¿Qué te pasa? Escuché a Marcos decir que soy una carga. Y tiene razón. No soy el hombre que fui. Julia se sentó a su lado. No necesitas ser el hombre que fuiste. Solo tienes que ser tú. Lo que hiciste, lo que intentaste hacer, importa. Y eso no lo borra ni el olvido ni el miedo. Héctor la miró, con lágrimas en los ojos. Entonces no me dejes olvidar otra vez. Julia lo abrazó, en silencio, porque entendía que, a veces, la lucha más profunda no es contra los poderosos, sino contra la sombra de uno mismo. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por una tensión silenciosa. Aunque no se produjeron nuevas amenazas explícitas, todos los involucrados sabían que el terreno era inestable. La verdad estaba emergiendo con fuerza, y eso incomodaba a quienes durante años se beneficiaron del silencio. Una mañana, Marta recibió un paquete sin remitente directo. En su interior, una memoria USB envuelta en papel aluminio, acompañada de una nota manuscrita. Esto es lo que Héctor nunca pudo entregar. Cuídenlo bien. Intrigada, Marta decidió no abrirla sola. Se reunió con Julia y Clara en su oficina improvisada dentro de la residencia Los Álamos. Tomaron precauciones extremas. Desconectaron la computadora de Internet, bloquearon cualquier transmisión externa y comenzaron a explorar el contenido del dispositivo. Lo que encontraron superó cualquier expectativa. Dentro de la memoria había una carpeta titulada Confidencial 08. Dentro, varias subcarpetas organizadas por nombres en clave, fechas y documentos escaneados, videos, grabaciones de voz, imágenes de extractos bancarios y registros internos del Banco de Castilla. Pero había algo más inquietante. Una serie de conversaciones grabadas entre Héctor y otros directivos, incluyendo una particularmente delicada con el propio Víctor Sanz. En ese audio, la voz de Sanz era clara, directa, fría. Si hablas, no solo te destruyes tú, arrasarán con tu familia. Tienes un hijo, ¿verdad? ¿Es una amenaza? No, Héctor. Es un consejo de amigo. El silencio posterior en la grabación fue casi más perturbador que la advertencia misma. Julia, con el rostro blanco, se recostó en la silla. Esto es suficiente para destruirlo públicamente. Marta asintió.
y probablemente para abrir un proceso judicial real. Clara, en cambio, guardaba un gesto ambiguo. Ver a su esposo humillado, coaccionado, reducido a una víctima indefensa en esas grabaciones, le provocaba un nudo en el estómago. Esto fue mucho más cruel de lo que pensé, pero no era todo. Una de las subcarpetas contenía un archivo de texto con un nombre peculiar: pendientes reservado.doc. Dentro, una lista de nombres con detalles personales, ocupaciones y una columna titulada Riesgo de filtración. Entre esos nombres figuraban periodistas, funcionarios públicos y hasta empleados de la residencia Los Álamos. ¿Qué es esto?, preguntó Julia, escaneando la lista. Es una lista de personas que podrían hablar, respondió Marta con seriedad, o que ya estaban sospechando algo. ¿Pero cómo llegó hasta la residencia? No lo sé, dijo Clara, pensativa. Pero si esta lista incluye a alguien de aquí, entonces seguimos expuestos. Julia sintió un escalofrío. Decidieron cruzar los nombres de la lista con el personal actual de Los Álamos. Uno llamó su atención: Agustín Ferrer, técnico de mantenimiento, contratado hacía poco más de un año. En la lista figuraba con una anotación: observador, enviado por LM. ¿Quién es LM?, preguntó Marcos, que acababa de llegar a la sala. Luis Miravalles, o Luis Miguel Quintero, respondió Julia. Ambos aparecen en los documentos antiguos de tu padre. ¿Y si este Agustín no es lo que dice ser? Durante las siguientes horas, Julia y Marta comenzaron una investigación silenciosa sobre Agustín. Lo observaron discretamente. Revisaron su historial laboral. Descubrieron que antes de trabajar en la residencia, había estado empleado por una empresa de seguridad privada, contratada años atrás por el mismo banco. El lazo era demasiado claro para ser coincidencia. Esa misma noche, decidieron actuar. Marta contactó a un investigador privado con el que había trabajado antes. Le compartió los datos de Agustín y solicitó un perfil completo en 24 horas. Mientras tanto, Julia, impulsada por la urgencia, entró en la oficina de mantenimiento bajo pretexto de buscar una lámpara defectuosa. Allí encontró una pequeña caja de herramientas y dentro de ella, un pendrive. No tenía etiqueta ni marca. Lo escondió bajo su chaqueta y salió de allí con el corazón golpeando el pecho. Horas después, analizaron el contenido del nuevo pendrive. Para su sorpresa, no se trataba de documentos del banco, sino de grabaciones internas de la residencia. Conversaciones de pasillo, reuniones entre médicos, visitas de familiares y, lo más perturbador, registros en video de la habitación de Héctor. «Nos estaban espiando», dijo Julia con la voz quebrada. «¿Y grababan todo lo que él decía, incluso cuando hablaba dormido?», añadió Clara, horrorizada. Entre las grabaciones, encontraron una que cambió todo. En ella, Héctor murmuraba frases mientras dormía. Sanz mintió. No era el único. Ellos dijeron que todo estaría bien si firmaba, pero también firmaron su sentencia. «¿Quiénes?», susurraba su propia voz dormida. «¿Dónde están ahora?». Marta detuvo el video. «Esto es un testimonio inconsciente, pero legalmente puede ser clave». Al día siguiente, con los nuevos hallazgos en la mano, decidieron confrontar a Agustín directamente. No lo encontraron en su puesto. Carmen, alarmada, les confirmó que había solicitado un permiso de urgencia esa misma mañana. Dejó una nota: «Gracias por la oportunidad. Cuídense». Julia supo de inmediato. Alguien lo había alertado. Esa noche, Héctor volvió a tener un momento de lucidez. Clara, sentada junto a su cama, le tomó la mano. «Están intentando borrar todo, Héctor, pero ahora hablamos por ti». Héctor la miró fijamente por unos segundos y luego murmuró: «No dejes que desaparezca otra vez». Clara asintió con lágrimas en los ojos. «No lo haré». Lo que comenzó como una foto antigua en un rincón olvidado de una residencia para mayores, ahora era una operación de exposición a gran escala. Y aunque el peligro era real, también lo era el compromiso de quienes decidieron no callar. Las piezas estaban casi todas sobre la mesa, pero faltaba una más. Una que, de revelarse, cambiaría el rumbo de todo el caso.
y estaba más cerca de lo que cualquiera imaginaba. La tensión palpable tras la huida de Agustín creó un ambiente de incertidumbre en la residencia Los Álamos. Clara, Julia y Marcos sentían que el peligro estaba más cerca de lo que creían, pero al mismo tiempo una extraña fuerza los mantenía unidos. En ese clima, comenzaron a surgir conversaciones que no solo trataban del pasado, sino de cómo enfrentar el futuro. Julia organizó una reunión privada con Clara y Marcos para trazar un plan conjunto. Sabían que enfrentar a una red de corrupción con tantos frentes era desgastante, pero también se dieron cuenta de que su fortaleza estaba en la unidad familiar. No podemos seguir actuando cada uno por su cuenta, dijo Julia. La clave está en apoyarnos mutuamente, en compartir cada descubrimiento, cada avance. Marcos, que hasta ese momento se había mostrado más distante, asintió lentamente. He estado pensando mucho en papá y en todo esto. No quiero que nos destruya, pero tampoco puedo ignorar lo que pasó. Quiero involucrarme más. Clara sintió un alivio inesperado. Por primera vez en meses, veía a su hijo como un aliado verdadero y no como una barrera. Mientras tanto, Marta continuaba con su investigación periodística. Decidió entrevistar a Eva Monclús en mayor profundidad. Eva, aunque inicialmente cautelosa, comenzó a abrirse y a revelar detalles sobre la dinámica interna del banco y las decisiones que llevaron al encubrimiento. No todos en el banco estaban de acuerdo con lo que sucedió, explicó Eva. Algunos intentaron detenerlo, pero eran acallados rápidamente. Julián Miravalles, por ejemplo, era una figura clave para controlar la seguridad y evitar filtraciones. Pero no era el único. Marta pidió más nombres, pero Eva solo pudo mencionar que había indicios de que personas de la alta dirección estaban involucradas en tratos con organizaciones ilegales, algo que justificaba la dureza con la que se actuó contra Héctor. Durante esa semana, Clara comenzó a notar que Héctor tenía momentos en los que parecía estar más lúcido, pero también episodios en los que la paranoia y el miedo lo dominaban. En uno de esos episodios, Héctor le confesó un secreto que nunca antes había dicho. Clara, había alguien más a quien quería proteger, no solo a ti y a Marcos. Clara, sorprendida, le pidió que le explicara. Mi secretaria, Laura, sabía demasiado. Siempre temí que la hicieran desaparecer como a otros. Esta revelación abrió un nuevo camino para Julia y Marta, quienes comenzaron a buscar a Laura, una mujer que había desaparecido justo después de la desaparición de Héctor y de la caída de Luis Miguel Quintero. Por otro lado, Marcos empezó a acercarse más a Julia, quien no solo se convirtió en su apoyo legal, sino también en un pilar emocional. En una tarde lluviosa, compartieron una conversación profunda sobre el peso de la verdad y las heridas familiares. A veces siento que la verdad es como un cuchillo, dijo Marcos. Puede cortar, doler, pero también puede salvar. Julia lo miró con comprensión. Y no siempre podemos controlar quién se lastima en el proceso. Mientras tanto, en las redes sociales, un grupo de seguidores comenzó a surgir, apoyando la causa de Héctor y denunciando la corrupción en el banco. Este movimiento ganó fuerza rápidamente y empezó a ejercer presión sobre las autoridades para que actuaran con mayor transparencia. Sin embargo, también comenzaron a aparecer cuentas falsas, rumores y ataques personales contra Clara y su familia, lo que aumentó la sensación de vulnerabilidad. En la residencia, la directora Carmen enfrentaba dilemas éticos. Por un lado, quería proteger a sus pacientes y a su equipo. Por otro, sentía la presión de mantener la institución fuera del centro del escándalo. No es solo un caso de corrupción, confesó Carmen a Julia. Es una batalla que puede cambiar el destino de muchas vidas aquí. En medio de todo esto, apareció un nuevo aliado inesperado, un antiguo compañero de universidad de Héctor, llamado Ricardo. Era un hombre discreto, con una red de contactos en el mundo financiero que podría ayudar a descubrir la verdad detrás de las operaciones ilegales. Ricardo ofreció su apoyo para obtener información que estaba fuera del alcance de periodistas y familiares. El peso de los años, las sombras del pasado y la amenaza constante se habían convertido en una carga casi insoportable para Clara, Julia y Marcos.
La búsqueda incansable de la verdad sobre la desaparición de Héctor Beltrán no solo había desenterrado secretos ocultos, sino que también había puesto a la familia en el centro de una tormenta que parecía no tener fin. La residencia Los Álamos, que alguna vez fue un refugio silencioso para Héctor, ahora se sentía como una prisión vigilada. Cada visitante, cada llamada, cada pequeño movimiento era motivo de alerta. La tensión se respiraba en el aire, y nadie podía confiar plenamente, ni siquiera en los más cercanos. Una mañana fría de otoño, Clara recibió una llamada que heló su sangre. La voz era desconocida, pero la amenaza clara. «Dejen todo. No saben en lo que se están metiendo», advirtió la voz con una calma inquietante. «Si continúan por este camino, no solo perderán la verdad, perderán mucho más». Clara colgó el teléfono con la mano temblorosa. Sabía que esas palabras no eran un simple intento de intimidación. Venían de alguien con poder, alguien capaz de hacer daño real. Por primera vez, el miedo no era solo por Héctor, sino también por ella y sus hijos. Mientras tanto, Julia notaba cómo la presión aumentaba en su entorno. Documentos que había guardado con extremo cuidado desaparecían misteriosamente. Fuentes que confiaban en ella comenzaban a cerrar sus bocas, y la línea entre la verdad y la mentira se volvía difusa. Un colega periodista le advirtió que alguien estaba infiltrado en su red de contactos, probablemente para sabotear la investigación. En una reunión clandestina con Marta Esquivel, Julia expresó su frustración. «No sé en quién confiar. Cada día que pasa, más me doy cuenta de que esta red es más profunda y poderosa de lo que imaginábamos». Marta asintió con pesar. «Pero la verdad tiene una fuerza que no pueden detener. No podemos dejar que el miedo gane». Por otro lado, Marcos luchaba con su propio tormento interno. La figura paterna que había idealizado se deshacía frente a sus ojos en pedazos fragmentados de recuerdos y notas. Al mismo tiempo, el peso de la exposición pública y el acoso mediático lo desgastaba. Una tarde, tras una discusión intensa con Clara, Marcos estalló en lágrimas. «No sé si esto vale la pena, mamá. Estamos peleando contra gigantes, papá está enfermo, y nosotros nos estamos destruyendo». Clara lo abrazó, con la voz quebrada. «Sé que duele, pero rendirse no es una opción. Por papá, por la verdad, tenemos que seguir». En medio de esta tormenta emocional, Héctor sufrió un episodio grave de desorientación. Una noche, se levantó de la cama sin rumbo, confundido, hablando incoherencias sobre un reloj y un nombre que nadie entendía. Clara y el personal médico actuaron rápido para calmarlo, pero el miedo a que su salud se deteriorara aún más crecía con cada día. Esa fragilidad física hizo que Clara cuestionara sus límites. ¿Hasta dónde podemos llevar esto sin destruirlo completamente?, se preguntaba en silencio. La presión aumentó exponencialmente cuando un video filtrado en Internet causó conmoción. En la grabación, se veía a altos directivos del Banco de Castilla en una reunión secreta, discutiendo estrategias para neutralizar a Héctor y cualquier apoyo que recibiera. Las imágenes eran claras y contundentes. El público quedó horrorizado y la opinión pública se volcó en un clamor por justicia. Las autoridades no tuvieron más opción que actuar. Víctor Sanz, otrora figura influyente y enigmática, fue llamado a declarar. La presión mediática y social llevó a su renuncia, un movimiento que muchos vieron como la primera victoria del caso. Pero esa victoria tuvo un costo. Clara, Julia y Marcos sabían que el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba. Los intereses que se veían amenazados eran vastos y peligrosos. En una reunión en la residencia, los tres discutieron su próximo paso. «No podemos confiarnos», advirtió Julia. «La verdad está saliendo, pero ellos están desesperados y harán cualquier cosa para evitar que la historia se complete. Tenemos que proteger a Héctor», dijo Clara con determinación. «Pero también debemos protegernos a nosotros mismos». Marcos, con la mirada firme, agregó. «Y tenemos que ser inteligentes. Esta batalla no se gana solo con la verdad, sino con estrategia».
En los días siguientes, la familia Beltrán y sus aliados intensificaron la protección de Héctor, reforzaron sus redes de apoyo y buscaron nuevos aliados en la justicia y los medios. Sin embargo, la amenaza seguía latente. Pequeños incidentes de sabotaje, mensajes anónimos, vigilancia no identificada y ataques mediáticos sembraban la incertidumbre. El conflicto llegó a un punto donde las decisiones se tornaron inevitables. La familia tuvo que decidir entre seguir exponiéndose o encontrar una forma de que la verdad trascendiera sin poner en riesgo sus vidas. Fue en ese momento que Héctor, en uno de sus breves momentos de lucidez, tomó la palabra con fuerza inesperada. «No dejéis que me borren otra vez», dijo con voz firme. «La verdad vale más que el miedo». Sus palabras fueron el impulso que necesitaban. La escena estaba lista para el clímax. La batalla entre la verdad y el poder, entre la memoria y el olvido, entre la esperanza y la desesperación, estaba a punto de desatarse. El destino de Héctor, su familia y la justicia pendía de un hilo. La presión alcanzó niveles insostenibles. Después de semanas de amenazas veladas, filtraciones y constantes juegos de poder, Clara, Julia y Marcos se encontraron en el epicentro de una batalla que trascendía lo personal para convertirse en un enfrentamiento directo contra la corrupción sistemática. La renuncia de Víctor Sanz había sido solo un movimiento táctico. Las verdaderas piezas detrás del encubrimiento aún se mantenían ocultas, y sus acciones se volvían cada vez más desesperadas. Una noche lluviosa, Clara recibió un mensaje cifrado en su teléfono móvil. El texto decía simplemente: «Nos vemos mañana. Última oportunidad para negociar». No había remitente ni indicaciones adicionales, pero la amenaza implícita era clara. En esa línea invisible entre la verdad y el peligro, Clara comprendió que un enfrentamiento decisivo estaba a punto de ocurrir. Al día siguiente, en un café discreto del centro, Clara se reunió con un hombre que nunca había visto, pero cuya reputación hablaba por él: Elías Navarro, un exfuncionario judicial que se había ganado fama por desmantelar redes de corrupción en el pasado. «Sé lo que buscas», dijo Navarro con voz firme, «pero lo que vas a descubrir puede cambiarlo todo, y no todos quieren que salga a la luz». Clara asintió con decisión. «Estoy preparada para lo que venga». Mientras tanto, Julia y Marcos trabajaban incansablemente para consolidar las pruebas y proteger a Héctor. Sabían que cualquier error podía costarles caro, pero la urgencia era tal que no podían detenerse. En uno de esos momentos, Julia recibió una llamada urgente. Había sido identificada una pista clave que vinculaba a Julián Miravalles con una operación internacional para ocultar fondos y destruir evidencias. «Esto es grande», exclamó Julia. «Si logramos demostrar esto, no habrá vuelta atrás». Pero las fuerzas ocultas también se movían rápido. La residencia Los Álamos fue objeto de un intento de allanamiento en plena noche. Alguien intentó entrar para sustraer documentos o, peor aún, poner en riesgo a Héctor. El personal de seguridad reaccionó a tiempo, pero el incidente dejó claro que el peligro era real y cercano. En medio de este caos, Clara enfrentó un nuevo golpe emocional. Durante una visita a Héctor, encontró que éste estaba inconsciente y con signos de un posible infarto. Los médicos actuaron con rapidez, y la familia vivió horas de angustia esperando noticias. Cuando Héctor despertó, sus ojos buscaron a Clara con una mezcla de miedo y esperanza. «No puedo dejar esto sin terminar», susurró. «Tú tienes que hacerlo». Clara, con lágrimas en los ojos, tomó su mano. «No estás solo. Estamos juntos en esto». Con la salud de Héctor frágil y el tiempo en contra, la familia y sus aliados decidieron actuar con todo. Reunieron a abogados, periodistas y testigos para preparar una denuncia masiva que involucraría a todos los responsables. La tensión llegó a un punto en que cada paso podía significar un avance decisivo o una derrota devastadora. Finalmente, el día de la presentación de las pruebas llegó. Frente a cámaras, autoridades y medios, Clara tomó la palabra y expuso la red de corrupción que había mantenido en la sombra durante años. Mientras hablaba,
Marcos y Julia mostraban documentos y videos que evidenciaban la conspiración, las amenazas y la manipulación. El impacto fue inmediato. La audiencia se dividió entre el asombro, la indignación y el apoyo masivo. Pero no todo era esperanza. En las sombras, aquellos que temían perderlo todo comenzaron a mover sus piezas para contrarrestar el golpe. Una figura inesperada apareció públicamente para defender a los acusados, sembrando dudas y cuestionando la veracidad de las pruebas. El enfrentamiento estaba lejos de terminar. La sala donde se presentaron las pruebas aún vibraba con las reacciones del público. Pero fuera del foco, las sombras se agitaban con más fuerza. La lucha por la verdad se había convertido en un choque titánico entre la justicia y el poder oculto, y todos los involucrados sentían cómo la presión alcanzaba un nivel insoportable. Clara, con el rostro cansado pero decidido, se sentó junto a Julia y Marcos para analizar los siguientes movimientos. La victoria parecía posible, pero también sentían que cada paso estaba siendo observado, cada palabra calculada. «Esto es solo el comienzo», dijo Julia. «Los que se sienten amenazados no se rendirán sin pelear». Esa misma noche, en un despacho oscuro en la ciudad, un grupo de hombres discutía el futuro de la batalla. «Si perdemos esta batalla, perdemos mucho más que dinero», decía una voz grave. «Perdemos el control. No podemos permitir que esta familia destruya todo nuestro trabajo», replicó otro. «Tenemos que actuar rápido y con precisión». Mientras tanto, en la residencia, Héctor enfrentaba sus propios demonios. Su mente, a ratos clara y a ratos nublada, intentaba asimilar la magnitud de lo que había comenzado. Sabía que no tenía mucho tiempo, pero su espíritu no estaba roto. «La verdad es más fuerte que el olvido», murmuró en voz baja, «y ellos lo saben». En los días que siguieron, la presión se intensificó. Clara comenzó a recibir mensajes anónimos, advertencias directas y ataques velados en redes sociales. Pero en lugar de detenerse, usó cada uno de esos golpes para fortalecer su convicción. Marcos, por su parte, comenzó a liderar una campaña en línea que conectaba a miles de personas dispuestas a apoyar la causa. Lo que había empezado como una historia familiar, ahora era un movimiento que reclamaba justicia para muchos. Julia consiguió acceder a documentos secretos que confirmaban la existencia de un pacto entre altos funcionarios del banco y organizaciones ilegales. La evidencia era irrefutable, pero publicarla implicaba un riesgo enorme. «Esto podría cambiar todo», dijo Julia. «Pero si no lo hacemos bien, podría ser el final». Clara, después de largas noches sin dormir, tomó la decisión. «La verdad debe salir, cueste lo que cueste». La tensión llegó a su punto máximo cuando un aliado inesperado reveló información clave que desvelaba la identidad de uno de los cabecillas de la conspiración. Esta revelación abrió nuevas puertas y mostró que la red de corrupción era aún más profunda de lo que imaginaron. Pero también trajo consigo una amenaza directa a la vida de Clara y su familia. En un giro inesperado, la justicia comenzó a tomar cartas en el asunto. Se abrieron investigaciones oficiales, se ordenaron detenciones preventivas y se convocaron audiencias públicas. La exposición mediática alcanzó un nivel sin precedentes. Clara, Julia y Marcos se prepararon para enfrentar lo que sería la batalla final. «Estamos en la recta final», dijo Clara mirando a sus hijos. «No podemos fallar». La noche antes del juicio decisivo, Héctor les pidió que lo acompañaran al jardín de la residencia. Bajo un cielo estrellado, sus palabras fueron un último llamado a la esperanza y a la fuerza. «No importa lo que pase mañana», dijo con voz serena. «Hemos hecho lo correcto. La verdad siempre encuentra su camino». Sus ojos reflejaban una mezcla de paz y determinación. La sala del tribunal estaba llena de tensión palpable. Cámaras, periodistas, familiares y curiosos se habían congregado para presenciar lo que prometía ser un juicio histórico. Clara, Julia y Marcos entraron juntos, con el rostro serio pero firme, conscientes de que ese momento podría cambiarlo todo.
El juez abrió la sesión y el fiscal comenzó a presentar las pruebas que meses atrás habían sido recopiladas con tanto esfuerzo. Audios, videos, documentos, testimonios. Cada pieza confirmaba la red de corrupción que durante años mantuvo oculto el destino de Héctor y la verdad detrás de la desaparición del banquero. Víctor Sanz, ya sin la protección que antes ostentaba, escuchaba en silencio, sin poder ocultar la preocupación. Al otro lado, los abogados defensores intentaban minimizar los hechos, pero la evidencia era irrefutable. En un giro dramático, Julia subió al estrado y narró con voz firme el calvario que había vivido junto a Héctor y su familia. Habló de las amenazas, del miedo, de la fuerza para seguir adelante. Su testimonio conmovió a todos, incluso a algunos de los presentes más escépticos. Marcos presentó documentos inéditos que vinculaban a Julián Miravalles con movimientos ilegales y coacciones. La sala se llenó de murmullos, y más de uno quedó sorprendido por la profundidad de la red criminal. Cuando Clara tomó la palabra, pidió un momento de silencio absoluto. Sus ojos reflejaban la mezcla perfecta entre el dolor de la pérdida y la esperanza renovada. No solo pedimos justicia por Héctor, dijo. Pedimos que ninguna familia vuelva a sufrir lo que nosotros vivimos. Que la verdad y la transparencia sean la base de nuestro futuro. Su discurso fue recibido con aplausos y lágrimas, marcando un punto de inflexión en el proceso. Durante las horas siguientes, el juicio reveló detalles estremecedores: intentos de sobornos, amenazas directas, desapariciones forzadas. La imagen de un sistema corrupto y despiadado quedó al desnudo ante el tribunal y el país. Pero lo más impactante fue la confesión inesperada de un exfuncionario, que reveló el rol de algunos cabecillas en la conspiración y la verdad oculta detrás de la desaparición de Héctor. Al final de la jornada, el juez anunció que, dada la contundencia de las pruebas, se ordenarían medidas urgentes para detener a los responsables y avanzar en la recuperación del patrimonio y la dignidad afectada. La familia Beltrán respiró aliviada, aunque sabía que el camino hacia la reparación sería largo y lleno de desafíos. Esa noche, en la residencia Los Álamos, Clara, Julia y Marcos celebraron una pequeña victoria. Héctor, aunque todavía débil, le sonrió con lágrimas en los ojos. «Lo logramos», susurró. La verdad finalmente salió a la luz. Mientras las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, la familia sabía que ese era solo el comienzo de una nueva etapa, una en la que la memoria, la justicia y la esperanza tendrían un lugar central. La historia de Héctor Beltrán y su familia es mucho más que un caso de desaparición y corrupción. Es un testimonio del poder de la verdad, la resiliencia y el amor inquebrantable. A lo largo de estos 15 años hemos acompañado a una familia que no se rindió, que enfrentó el miedo, la incertidumbre y la traición con una fuerza admirable. Clara, como esposa, mostró una determinación sin límites. Fue el pilar que sostuvo a Héctor cuando su salud y memoria flaqueaban. Julia y Marcos, sus hijos, dejaron de ser simples espectadores para convertirse en defensores incansables de la justicia y la verdad. Juntos, formaron un equipo imparable que logró derribar muros invisibles construidos por intereses oscuros. Este caso también nos recuerda la importancia de la valentía colectiva. La implicación de periodistas, abogados, investigadores y ciudadanos comprometidos fue esencial para que la historia saliera a la luz. Sin ellos, la verdad habría permanecido enterrada en el silencio y el olvido. Pero más allá del juicio, la historia invita a reflexionar sobre cómo las estructuras de poder pueden corromperse y afectar vidas inocentes. Nos desafía a estar atentos, a cuestionar y a no aceptar la injusticia como algo inevitable. En este momento, donde la justicia parece comenzar a abrir caminos, es fundamental recordar que la lucha continúa. No solo por Héctor, sino por todos aquellos que han sido víctimas de sistemas opacos y corruptos. Clara y su familia están decididos a seguir trabajando por un mundo más transparente, donde la memoria y la verdad sean armas para el cambio. Ellos saben que el camino es largo, pero también que cada paso vale la pena.
Si esta historia te ha conmovido, si crees en el poder de la verdad y la justicia, te invito a ser parte de esta lucha. Suscríbete a nuestro canal para seguir acompañando casos como este, donde las voces silenciadas encuentran un espacio para ser escuchadas. No olvides compartir este video con tus amigos y familiares. Juntos podemos crear conciencia y apoyar a quienes necesitan que su verdad sea escuchada. Y si quieres seguir descubriendo historias impactantes, no te pierdas nuestro próximo video. Prepárate para un relato que te mantendrá al borde del asiento. Gracias por acompañarnos hasta aquí. La verdad siempre merece ser contada.